Bienvenidos a este video. En este video vamos a probar algunos métodos con listas. Vamos a aprender cómo se crea la lista y vamos a usar unos cuantos métodos que tenemos aquí en nuestra lista. Tenemos el add, get y bueno, in the of, clean y bueno, solamente vamos a ver algunos y luego vamos a ver los otros métodos en otro video. Primero que todo, la idea antes de trabajar con estos métodos que son de un array list o un list, ustedes primero se crea la lista, porque si no tienen lista no pueden usar estos métodos. Es lo mismo que pasaba con los strings. Si ustedes querían usar un método, por ejemplo, no sé, el equals, necesitaban sí o sí una variable string. Entonces esto es lo mismo. Si quieren usar los métodos, cualquiera que ven aquí, tiene que haber primero una lista. ¿Cómo se crea la lista, profe? Bueno, es re sencillo. Me voy aquí a main, un método main, y voy a crear una lista. O donde quieran crearla, se puede crear. Una forma de crearlo es poner solamente, se basta con poner array list, así como lo estoy poniendo, control espacio. Ustedes van a ver que aparece una lista. ArrayList viene de java.util, ¿sí? Nada más, lo otro es otra cosa. Le elijo y van a ver que aparece aquí un import. JavaUtil ArrayList, quiere decir que vamos a usar una lista, que es un ArrayList. Dentro de la E, dentro de menor y dentro de mayor, van a especificar de qué tipo es la lista. En mi caso yo quiero crear una lista, no sé, por ejemplo de enteros sería integer. No me pongan int, ¿sí? Me pongan el otro tipo de dato que corresponde, que es integer. Para una lista entera sería integer. Luego el nombre de la lista. Lista, por ejemplo, n. O lista n. ¿Sí? Lista de números. Le voy a asignar a mi lista, o sea, ese es el nombre de la estructura. O sea, todo eso que vayas a crear tiene un cierto nombre. ¿Esto cómo se llama todo esto? Bueno, le pusiste lista n. Bueno, se llama lista n. Luego van a poner new y van a poner de vuelta ArrayList, o repiten lo mismo, ArrayList. Control espacio y eligen. Y como verán, esto no es lo mismo que está aquí. Sí, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Entonces luego de new va lo mismo que estaba aquí adelante. Luego hay una diferencia solamente que hay paréntesis. Abro paréntesis y cierro el paréntesis. Y punto y coma al final. Bien. Ahí está. Ya hemos creado una lista n que es una array list. Y acá también va array list. Solamente limítense a poner así como está. ¿Sí? Pero ¿de qué tipo es? Entero. Significa que esta lista es capaz de guardar solamente números enteros. ¿Y cómo se llama? Lista n. No se olviden los paréntesis de aquí. Pero ahora, está bien, profe, yo ya tengo mi lista bien bonita, pero a ver, aquí tengo mi lista. Fíjense que la lista sería algo así, hagan de cuenta que fueran 4 casilleros. Esa es mi lista n. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos elementos ven en esta lista? ¿O cuántos elementos hay en la lista esta? Lista n, hasta el momento en esta línea. Y yo digo 0, que no hay nada. ¿Y cómo puedo comprobar que hay 0 en la lista? Ustedes pueden usar uno de los métodos que es el método SISE. El método SISE lo que hace es contar la cantidad de elementos actuales dentro de la lista y te devuelve un entero con la cantidad de elementos actuales. O sea, este método lo que te va a devolver o retornar es un entero. ¿Pero qué es ese entero? Es la cantidad de elementos que están guardados dentro de la lista. Entonces digo, mira, el profe me dijo que puedo usar el SISE. Entonces, listo. Vamos a corroborar que da 0. Vamos a poner lista n. Ahí está. Lista n, control espacio. Punto, voy a llamar al método. Es un método también que ya está creado. No hay que desarrollarlo, solamente lo llamo y lo utilizo. Lo importante es que sepan para qué sirve. Acá dice retorna number de elementos de list. O sea, retorna la cantidad de elementos de la lista. Pero ¿qué te devuelve? Dice que te retorna un número, un int. ¿Sí? Acá dice un int. Lo elijo. Perfecto. Esto me va a retornar el SISE, que no recibe información como parámetro. Va a devolver un número entero. Entonces yo digo, bueno, si lo ejecuto así, el profe ya me dijo que el SISE me cuenta. Entonces, lista.sise. Y los paréntesis, pero no le pasa nada por aquí porque no recibe información. Cuando vayan a ejecutar van a ver que no hay nada. Yo ya lo ejecuté, pero no hay nada, prácticamente nada. ¿Qué pasa? ¿Qué les dije yo? ¿Para qué sirve el método SISE?
¿Para qué servía? A ver, díganme, ¿para qué sirve? Sirve para obtener la cantidad de elementos de la lista. Si tenías 4, va a devolver 4. Si tuvieras 0, va a devolver 0. Entonces vamos a poner lista n.syse. Este método te va a devolver un entero, un int. ¿Estamos de acuerdo? Va a devolver un int. ¿Dónde puedo guardar ese entero? Y bueno, vos sabías crear métodos que no. Entonces, si devuelve un entero, ¿dónde lo puedo guardar? ¿En qué variable? En una variable cualquiera que sea una variable también entera. Entonces, todo este resultado lo vamos a almacenar en esa nueva variable. Entonces yo digo, mira, el profe puede crearse una variable entera que se llame longitud y le va a asignar lo que devuelve el syse. Y aquí en longitud entonces estaría realmente la cantidad de elementos de la lista, ¿sí? Porque yo llamo al syse y lo guardo el resultado aquí en longitud. Luego pueden hacer un syso para corroborar que esto es correcto. La cantidad, vamos a poner, de elementos actuales y dos puntos, vamos a poner más, vamos a poner longitud. Ahí está. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Como verán, la cantidad de elementos actuales es 0 y está perfecto porque en ningún momento yo he agregado elementos a la lista, ¿sí? Cuando yo llamo al syso aquí, syse, guardamos la cantidad de elementos que tiene. Pero cuando lo imprimimos nos damos cuenta que nos dio un 0. Significa que la lista tiene elementos o no tiene elementos. Esa lista que hemos creado. Esta lista que dicen, ¿tiene elementos o no tiene? Bien, no tiene elementos. Perfecto, el syse ya automáticamente cuenta la cantidad de elementos. Pero, profe, ¿cómo hago para agregar elemento a la lista? Porque es lo ideal. Si creaste una lista o estantes, vos quisieras guardar elementos y tenés que guardarlo, o sea, almacenarlo. ¿Cómo hago para almacenar elementos aquí en la lista? Vamos a usar un método que se llama add. El add es tan sencillo como que yo pongo aquí. Antes del syse lo voy a hacer. Para que ustedes vean que antes de agregar, voy a poner lista n.add. Tienen varios add. Uno de ellos el que recibe un integer y el otro el que recibe un entero y recibe otro entero. Vamos a usar el primero. La lista, yo quiero que me digan esta lista de qué tipo es. ¿De qué tipo es? ¿Es de tipo string, boolean, integer? ¿De qué tipo es? ¿De qué tipo sería la lista? Int, integer, perfecto. Entonces, ¿qué vas a mandar como parámetro aquí? Porque el add también es un método que ya está creado. ¿Qué le vas a mandar porque recibe algo? Y bueno, mandarle un número, ¿que no? Un 4, por ejemplo, y punto y coma. Perfecto. Ese lista n.add le estoy mandando un 4 para que sea capaz de adherirse o guardarse dentro de la lista. Lo único que hice fue eso. Este método add no retorna, o sí retorna algo, pero en mi caso el add funciona así. Va a la lista .add y le mandan la información o el elemento que quieren agregar a la lista. Nada más. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y ahora, como verán, la cantidad de elementos actuales ha cambiado a 1. ¿Por qué? Porque el syse ha vuelto a recontar la lista aquí y dijo, mira, che, acá hay un elemento ya. Obvio que va a dar un 1. Ese 1 se está guardando aquí en longitud. Por tanto, estamos imprimiendo un 1. Y a medidas, ¿se puede usar de vuelta el add? Y sí, lo puede usar. Solamente es como poner, primero va la lista. Nunca se olviden, primero la lista. .add y le mando, por ejemplo, 5. Ahora, si quiero agregar otro, es fácil. Lista n, punto, y vamos agregando, siempre se agrega al final, add y un 8. Ahora, cuando vaya a determinar el syse, ¿cuántos elementos creen que va a dar? ¿0, 1, 2 o 3? Cuando se ejecute el syse. Y seguro él tiene que contar automáticamente ya. Y ya detecta que hay 3 elementos. ¿O no? ¿Lo vieron? Hay 3 elementos. Ya lo detectó. ¿Vieron? Yo agregué entonces. El add sirve para agregar. Pero acuérdense cuando yo primero pongan la lista. Sí o sí va primero la lista y luego usen el método. Porque si no, no va a funcionar. No es que se pone add solito, no.
primero es de dónde viene la ADD, viene de la lista que estén usando, puede ser otra, en su caso que tengan otra, bueno, usen en esa. Lista n.add. Existe otro add y es el que está acá arriba, que recibe un entero y un integer element, dice. Y dos puntos devuelve void, ¿sí? Bueno, ese add ya lo vamos a ver. Primero quiero que entremos en otro detalle, ya lo vamos a ver en este video. Ahora, como verán, he agregado elementos a la lista y acá estoy contando, o sea, estoy determinando cuántos elementos se han agregado a la lista. Es más, si ustedes ven esto, por ejemplo, si yo lo copio y pego y agrego más, tendría que ser 6, el doble. Cuando vaya a ejecutar el sí se estaría mostrando 6 elementos. Así que es lo correcto. En mi caso solamente quiero 3. Ahora, algo más. Para crear una lista no solamente se pone ArrayList y siempre ArrayList. Ustedes aquí en ArrayList están usando una clase. La clase ArrayList. Que todavía no sabemos de dónde viene clase o qué es el concepto de clase, pero bueno, es una clase ArrayList. Pero también hay algunos que usamos list. Aquí. Y será lo mismo y sí es lo mismo, funciona como lista. Solamente que el list es una interfaz, una I. Ya van a entender más adelante qué es el concepto de interfaz. Solamente que esto es interfaz y esto es una clase. ¿Estamos de acuerdo? Pero en sí cumpliría el mismo funcionamiento. Se pone list y luego ArrayList. Ustedes eligen cuál más les gusta. A mí siempre uso esto, list y luego ArrayList. Se pone list y luego ArrayList. Y como verán, sigue mostrando la cantidad de elementos que tengo, que son los 3. ¿Sí? No va a haber ningún problema. Yo voy a trabajar con list y aquí ArrayList. Así se crea una lista también. No solamente poniendo ArrayList y ArrayList, sino puede poner list y ArrayList y es prácticamente lo mismo. Ahora, está bien, profe, ya sabemos eso, ya está, ya sabemos agregar, sabemos el CICE que cuenta la cantidad de elementos que tenés. Pero ¿qué tal si a vos te dicen el día de mañana, a ver, quiero que esto se imaginen, ¿no? Esto tengo aquí, esa es mi lista. Sí, están los 3 elementos, es como que estaría el 4 primero, el 5 y el 8. Eso es lo que tienen en la lista. Algo que me olvidé mencionar es que el ADD siempre agrega al final del último elemento que tiene. Al último, ¿sí? Si va el 4, luego el ADD va a agregar el 5 a partir del 4, después del 4. Si haces un ADD va a agregar después del 5 y así. Todo uno detrás de otro. Es como una fila de un cajero. Siempre uno va detrás del otro, ¿que no? Bueno, ahora, ¿cómo sería, profe? Yo quiero obtener... ¿qué posiciones tenemos? 0, 1 y 2 hasta el momento. Yo quiero obtener a la pelotita que está aquí, que está en posición 1. ¿Cómo haría para obtener ese valor? O sea, capturar este valor y traerlo para mí. ¿Cómo haría para capturar o obtener un elemento de la lista? Para eso es tan sencillo como poner primero la lista, obvio. Vamos a usar este método, mire. El método get. El método get vamos a usar. Lista n punto get. El get, como verán, recibe un valor entero. Y 2 puntos devuelve un integer. Y dice, retorna el elemento especificado en la posición en la lista. Significa que este get, cuando lo llamen, presionen enter, aquí le va a pedir a ustedes, o le está pidiendo ya, de entrada ya aquí, mandame el entero, la posición. ¿Sí? Bueno, acá lo llama index, ¿sí? Pero bueno, es la posición. Índice. ¿Dónde está lo que querés obtener? Por ejemplo, vamos a hacer un get y vamos a conseguir, no sé, ¿cuántos elementos tengo? Posición 0, posición 1, posición 2. Yo quiero el de la posición 1. Bueno, mándale 1. Y hasta ahí, profe, yo lo guardo y... Pero sigue saliendo 3 porque es la cantidad de elementos, es solamente se está imprimiendo esto. El método está trayendo tranquilamente. Si yo digo get en 1, ¿a cuál elemento me estoy refiriendo? ¿A cuál estoy trayendo? Ustedes díganme, ¿a cuál elemento estamos trayendo? ¿Al 4, al 5 o al 8? Si dicen get en 1. Acuérdense que en cuanto a posición empieza en 0, luego en 1 y 2. Así. Si ustedes ponen un get en 1, están accediendo al primer casillero, al casillero con posición 1. ¿Qué sería el valor 5? Si dijeron 5, están en lo correcto.
el 5 tendría que obtener. Todo este resultado tendría que dar un 5. O sea, es como que capturo el elemento. Este es el elemento. Capturo ese elemento. Elemento 5. Pero el elemento de qué tipo son los que están guardados en la lista. De tipo integer. O sea, son de tipo entero o no. Bueno, si estás prácticamente tu lista es de tipo entero, podrías crearte una variable aquí entera. Y podemos decir número obtenido. Y le asignamos lo que va a devolver el get, porque esto va a devolver un número. Y ese número lo quiero guardar en esta variable para que yo vea si realmente extrajo o trajo la copia de ese valor. Vamos a poner un ciso, sería el número es, y aquí vamos a poner más y vamos a poner número obtenido. Ahí está. Voy a guardar y vamos a ver los cambios. Tendría que conseguir al de la posición 1. ¿Y está bien? El 5. Si ponemos 0, ¿qué valor estaría obteniendo de la lista? ¿Cuáles de estos valores? Y seguro ustedes me dicen el 4. Si sería posición 2, o en el 3. Y de ahí, jueguen con esas posiciones nada más. ¿Por qué? Porque esto se tiene que validar después. No es que siempre podés poner cualquier numerito, no pueden poner un 34. Si ponen 34 esto estaría mal. Es más, lo ejecutemos para que vean. Se van del índice. Índice out bones. Bueno, te fuiste del índice. Vos pusiste un índice de 34 para buscar. O sea, conseguime la posición 34. Pero eso está fuera del rango de límites, ¿sí? Porque vos tenés una longitud de 3. Si tenés una longitud de 3, ¿se acuerdan cómo era? En cuanto a contar sería desde 0 hasta 2, porque sería una menos que el tamaño. Entonces sería 0, 1 y 2. Bien. Por eso aquí no tienen que mandar cualquier valor, manden los que ustedes consideren. Si tienen una lista de 3 va a llegar de 0 a 2. Por eso aquí le estoy mandando un 2, conseguime el 2 y lo muestro al número 2. Guardo y ejecuto. Y ahí está. El número es 8. Y está bien porque el de la posición 2 es el 8, así que estará guardando el 8 aquí una copia y lo estamos mostrando. Bien, usen este método get que está muy bueno para obtener elementos de la lista. Obvio pasando que la posición. Si yo tuviera así esos 3 elementos, yo sé que este es posición 0, 1 y 2. Y así siguen contando. ¿Sí? En cuanto a posiciones. ¿Sí? Como verán, el CICE te da tamaño. O sea, si le digo un CICE, ¿cuánto sería el tamaño de toda esta lista? ¿Cuál sería el tamaño? ¿Qué me devolvería el CICE? Si tenemos una lista agregado 3 elementos. ¿Y 3? Ahora si les digo posiciones para el get, ¿qué posiciones van a mandar ustedes? Desde 0 hasta qué valor? Hasta una menos que el tamaño, ¿que no? Sería 2. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tienen que mandar valores entre 0 y 2 porque si no, le va a pasar eso que se van a salir del índice de la lista y va a estar mal. Y es obvio, si ustedes ponen una posición 200 no existe en esta lista chiquita. ¿Sí? No existe esa posición. Por eso ahí sí o sí le va a dar un error. Bueno, yo me quedo con la posición 1. Ahí está. Bien, el get tengan en cuenta. Se usa para obtener un elemento de la lista. Entonces, si vos tuvieras una lista con elementos, y acá tenés un 3, un 5, un 8, el get te va a traer a todo ese elemento. Por ejemplo, este 5. Hagan de cuenta que fuera el 5. Bueno, todo ese 5 lo va a traer. Entonces el get, cuando lo consiga, se va a reemplazar todo esto por un valor de 5. Porque es un elemento que estaba dentro de la lista. ¿El 5 de qué tipo es? Bueno, la lista estaba compuesta de integer, ¿que no? Entonces esto es un integer. Entonces yo digo, ay, bueno, lo almaceno en una variable entera, porque es integer, es entero, ¿que no? Entonces lo puedo guardar. Como verán, yo lo he guardado y luego lo mostré. Capturo el valor y lo guardo. Bien. Ya sabemos el add, sabemos el syse y sabemos el get. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es cómo mostrar esta lista de números, o sea, la lista que tenemos, pero aquí en la pantalla. Para eso es tan sencillo como hacer lo siguiente. Miren, lo vamos a hacer aquí, después de la lista.
Vamos a poner for, vamos a escribir for. Para recorrer necesitan un for. Vamos a usar el for index array, ese que está aquí abajo. Segundo. Este for ya viene con una estructura, ¿sí? Ya saben que viene con una variable entera con un valor inicial y también saben que esa variable de control se va incrementando a lo largo del programa por cada vuelta que da el for. Luego acá tienen una condición que ustedes tienen que proponer y tienen que poner bien. Yo en mi caso lo que voy a hacer, ¿cómo haría para recorrer esta lista usando un for? Bueno, sería sencillo. Las posiciones en una lista, ¿desde cuándo empieza? ¿Desde qué número? ¿O desde qué valor empiezan las posiciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Desde qué posición? Empiezan en 0. Por tanto, aquí me voy a crear una variable i en 0. Entonces, como la variable i fuera, sería, cuando valga 0, es como estaría indicando el número del casillero. Cuando el i valga 1, estaría indicando el casillero siguiente. Y así. O sea, como esta i va a ser la posición o ubicación del casillero. Luego, obvio, se va a ir incrementando y sí, porque no siempre tiene que quedarse pegado en el primer casillero. Tienen que pasar al siguiente, y así al siguiente, y así al siguiente. Bueno, hasta donde tenga. Lo importante es poner bien la condición. La condición va a ser la siguiente. Van a usar la variable de control que tienen, que sería la variable i. Vamos a decir, ¿esta posición hasta dónde tiene que llegar? Miren, si yo pongo menor o igual a lista n.size, hasta aquí que estoy calculando yo. ¿Qué es esto? ¿Qué está devolviendo ahí? ¿O qué va a mostrar? ¿Qué va a mostrar ahí? Lista.size. ¿Qué va a mostrar? ¿O cuánto va a mostrar? En lista.size. Bien, sí es un 3. Aquí. Es un 3. ¿Por qué? Porque el sí se llama a la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos hay? Y bueno, 3. Entonces es como que estarían comparando el 5 menor o igual a un 3. Bien, tengan en cuenta eso. Pero ustedes, si están jugando aquí con posiciones, 0, 1, 2, tendría que llegar hasta el 2. Y si ustedes ponen que el valor de i, que empieza en 0, es menor o igual al 3, o sea, primero va a ser el escalón 0, luego va a ser el escalón 1, el escalón 2 y el escalón 3. O sea, si ustedes ponen menor o igual, están diciendo que la variable i parte aquí y va a llegar a un valor de i igual a 3, o sea, va a llegar al 3. Y no, tiene que llegar una menos. Para que llegue una menos sería, algunos dicen, bueno, podríamos poner la longitud menos 1. También estaría bien porque le resta 1. Entonces va a llegar hasta 2. O si no, directamente podrían cambiar el operador relacional. Directamente podrían poner menores. El valor de i va a ser menor al tamaño. O sea, el valor de i va hasta aquí, va hasta aquí, va hasta aquí, pero siempre va a ser menor. Nunca va a tocar el tamaño porque el tamaño no me interesa. A mí me importa que las posiciones empiecen en 0 y así hasta menor al tamaño. Si el tamaño fuera 3, va a llegar 1, 2. Y hasta ahí ya tenemos los valores correctos, ¿no?, de posiciones. Por eso aquí pongamos la variable de posición tiene que ser menor al tamaño. O sea, nunca va a tomar el tamaño. ¿Sí? La variable ahí va a llegar 1 menos que el tamaño. Podríamos decirlo. Si vale 3, aquí va a llegar la variable ahí, va a valer 0, va a valer 1 y va a valer 2. Cuando valga 3, obvio, no se va a cumplir. 3 menor a 3 y no, falso. Por eso le digo que solamente va a ir desde 0 hasta 2. Menores que el tamaño. Una vez que tengan eso, ya esto automáticamente va a recorrer la lista que ustedes tengan. Pero ahora, profe, ¿y cómo hago para mostrar? Miren, ahí me hacen una pregunta. ¿Pero por qué le pongo en 0? Y bueno, lo pongo en 0, o por qué razón le puse en 0, porque eso lo habíamos explicado al principio. ¿Sí? El primer casillero, ¿qué posición tiene? 0. La otra, 1. Esta I es la posición, entonces aquí están comparando una posición. ¿Pero con quién la están comparando? Con el tamaño de la lista. Imagínense que tengo el 3, tengo el 5, tengo el 8. ¿En cuánto tamaño hay un tamaño o un CICE de 3? ¿O no? Pero en cuanto a posiciones, el I es la posición, va a 0, va a ser 1, pero ¿hasta dónde tiene que llegar? Tiene que ser menor al tamaño. Y menores al tamaño, menores a 3, ¿quiénes son? Si empieza en 0, va a ser 0, va a ser el 1 y va a ser el 2.
Cuando sea 3 ya no. Esto ya estaría mal. Bien. Por eso yo pongo que la variable i tiene que ser menor al tamaño. Es como que si fuera 3, acá va a ser hasta 2 va a llegar. Pero va en 0. ¿Por qué? Porque hay posiciones. Una vez que tienen esto, ¿sí? La idea es mostrar un elemento de la lista. Para mostrar un elemento de la lista, ¿cómo se hace? ¿Y cómo lo harían ustedes a ver si tuvieran una lista de elementos aquí, apilados? No sé, hagan de cuenta que tengo un 3, un 5 y un 8. ¿Sí? ¿Cómo harían para mostrar estos elementos? La primera idea sería conseguir el elemento. Y esto lo guardo, no sé, en una variable num. Una vez que lo tenga, luego lo podría imprimir directamente. Sysó y imprimir menú. Para que se vea ese número que he copiado o sacado de la lista. Bien. Entonces mi idea sería tomar un valor de la lista, guardarlo en una variable. Como lo hicimos aquí. ¿Se acuerdan? Lista.get en posición 1. Y acá lo guardo en una variable del mismo tipo de lo que te devuelve el get. El get si te devuelve un auto, acá es de tipo auto, por ejemplo. En este caso, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué tiene la lista? ¿Qué contiene la lista? Díganme. ¿Números que no? ¿Los números de qué tipo son? ¿Son integer los números o no? Estos números son números integer o números enteros, ¿sí? Entonces el profe digo, bueno, me puedo crear una variable entera que se llame, no sé, num o el nombre que quieran, ¿no? O le pueden llamar o x, ¿sí? Pero aquí estaría guardado el número que voy a extraer de la lista. ¿Cómo extraigo un número de la lista? O consigo una copia de ese elemento para que yo lo tenga. No podría, ¿cuál uso? ¿El get, el syse o el add? Y seguro el get, pero el problema del get es que tenés que mandarle la ubicación, ¿sí? Entonces, ¿qué pongo aquí para obtener algo de la lista? ¿Qué se pone primero? Pongo así, get, y le mando la ubicación. ¿Así sería? ¿O no? ¿Cómo se usa el get? ¿O está bien usado ahí el get? ¿Cómo pongo a ver para usar el get? Para usar el get está en la lista. Entonces lo primero es que siempre tienen que poner la lista. Lista n, punto, get. Recién aparece. Y aquí dice que tenés que mandarle una ubicación. Bien, manda una ubicación. ¿Qué ubicación le mandamos aquí? Para obtener. Le mando la posición 0, 1 o 2. ¿O qué le mando aquí? Porque acá me va a pedir un valor o no. Un valor entero. Para ser capaz de ir y buscarlo y extraerlo. ¿Sí? Para nosotros. Y bueno, ahí me dicen pongamos 2. Bueno, pongamos 2. Veamos qué pasa. Perfecto, va a extraer el de la posición 2. Y lo va a guardar en esta X. Luego esa X la podríamos imprimir tranquilamente. X. Guardamos y ejecutamos. Fíjate, aquí, ¿qué ha pasado? 8, 8, 8. Lo hizo 3 veces. Porque hay 3 elementos en la lista. ¿Pero por qué me apareció 8, 8, 8? Todo 8 me apareció. ¿O no? ¿No están viendo puro 8? Sí, ¿no? Pero mi lista no. Mi lista tenía que mostrar primero al 4, luego al 5 y luego al 8. ¿Por qué estoy mostrando 8, 8, 8? Porque aquí ustedes mandaron un 2. Entonces, siempre por cada giro del for va a conseguir get 2. O sea, sería el 8. Por el siguiente giro del for, get 8. El otro giro del for, get 8. Entonces siempre va a obtener en la posición que ustedes pusieron ahí. Get 2. Yo lo que pondría aquí directamente sería la posición 0, 1, 2 o 3. Y eso estaba en la variable i. Si se dan cuenta, la variable i por cada giro que va a dar también va a cambiar. Primero el i va a ser 0, pero en la siguiente vuelta el i obvio que va a cambiar. El i va a ser 1. Y en el otro giro el i va a ser un valor de 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo digo, mira, no puedo usar esta variable que me da la posición para agregársela aquí y que vaya a buscar el get con esa variable. Y sí, ¿es una variable entera el i? ¿Y sí? ¿El get recibe una variable entera? ¿Sí?
Entonces pongamos i, que obtenga la posición en i. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y como verán ahora sí aparece. ¿Por qué? Porque primero que está mandando un get 0. Consigue el 0 que sería el 4. Perfecto, y estamos viendo el 4. La siguiente vuelta, ¿cuánto vale el i? Ya no vale esto, sino que vale 1. 1 es menor a la lista, al tamaño de la lista. ¿Cuánto es el tamaño de la lista? ¿O cuál es el tamaño de la lista para este caso? 3, ¿que no? 1 es menor a 3. Y sí, perfecto. Entonces te dice aquí, extraigamos nuevamente y lo guardamos en X. Pero ¿qué posición le voy a mandar aquí? ¿O qué estamos mandando en esta vuelta? Un get en posición 1, porque sería el valor de Y. El valor de Y hace rato valía 0, ahora vale 1. Luego lo van a imprimir. Por eso lo ven aquí. Una vez que terminan, vuelven a repetir el proceso con un valor de Y diferente. Ya sería 3. 3 es menor al tamaño. ¿Menor al tamaño? ¿Y sí? ¿Es menor al tamaño o no? Va, seguiría el 2, ¿no? El 2 creo que seguía. ¿2 es menor al tamaño? Sí. Entonces lo que hacemos es, consigue el de la posición 2, lo guarda en X y lo muestra. Siguiente vuelta ya vale 3. 3 es menor o igual al 3 que el tamaño. Falso. Entonces esto termina. Y sigue en las líneas siguientes. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Como verán ahí aparece un 4, aparece un 5 y aparece un 8. ¿Pero por qué aparece eso? A ver. ¿Qué tal si antes de esa X yo voy a poner un mensaje que diga posición o pos, a ver, más, vamos a poner una variable i, más, que se imprima la variable i, más, y vamos a poner un elemento. Estoy imprimiendo tanto la posición en i para que ustedes vean que por cada giro el valor de i va cambiando. Y luego lo vamos a acompañar con un guión y vamos a mostrar la información que es el elemento que estaba dentro de la lista. ¿Vieron? En posición 0 está el 4, en posición 1 extrajimos el 5, en posición 6, 2 extrajimos el 8, ¿sí? 0, 1, 2, eso es posiciones. Y por cada posición hay elementos. ¿Bien? Vamos a ejecutar esto y para que vean. Bien, ahí está, en posición 0 hay un 4, 1 el 5, en 2 el 8. Bien, entonces ya saben que este for lo único que hace es recorrer la lista. Yo voy a mostrar un CISO y voy a mostrar un mensaje para que ustedes vean. Mostrar lista. De esta forma ustedes podrían recorrer toda la lista si así lo quisieran. Y hasta más pueden mostrar la ubicación de cada elemento dentro de la lista. Primero, obtengan el elemento, lo guardan en una variable del mismo tipo y luego lo imprimen. Sería tan sencillo que hacer eso. Ahora, ¿hay otra forma, profe, de mostrar la lista? Sí, sí hay otra. Hay otra más cortita que se llama mostrar lista usando for each. Que solamente basta con poner for y acá dice for each. Vamos a hacer clic y ahí tenemos el for each. Cambia un poco en cuanto al for tradicional que ustedes habían usado, pero en este caso este es mucho más rápido. En sentido que es muy sencillo usarlo. Consta este for de 3 partes. 1, 2 y 3. La tercera parte, empecemos por aquí, que es la más importante. Aquí va la lista. Pongan la lista que van a recorrer. Bueno, sería esta, ¿que no? Lista N. Ahora, una vez que han puesto la lista, aquí en la primera parte, ¿qué va? Esta lista N, ¿de qué tipo es? ¿O qué contiene? ¿O qué puede contener? ¿O qué tipo de datos contiene? ¿Contiene enteros? Sí, ¿no? ¿O no? Esa lista N, ¿de qué tipo de dato es? La lista. Y entero, porque vayan ahí donde crearon la lista, acá dice entero o no. Me pusieron entero. Bien, entonces aquí se está poniendo también entero, porque están especificando, digamos, acá va la lista, acá va el tipo de datos de la lista. Y luego acá en el medio va cómo quieren que se llame, por ejemplo, el 4, el 5 y el 8.
¿Cómo querés que se llame por cada vuelta que hace el for cada elemento? El primer elemento, por ejemplo, lo podríamos llamar E, y cuando dé la siguiente vuelta va a pasar al siguiente, pero este se va a llamar E. A la siguiente vuelta este se va a llamar E. Entonces yo digo, che, cada elemento de la lista, por cada for por este for que vayas recorriendo se va a llamar E, o el nombre que quieran. Luego vamos a hacer un CISO y vamos a imprimir. Voy a imprimir la E directamente. Es como aquí la X. Consiguen y ya tengo la X y luego la puedo imprimir. Aquí es re fácil, solamente va la lista y acá aclaran cómo se va a llamar cada elemento de la lista. E, por ejemplo. Entonces, como ya lo obtienen, no hay que hacer todo este paso tedioso, ya está guardado en la variable E. La pueden imprimir tranquilamente y tendría que dar lo mismo. ¿Sí? Voy a ejecutar y como verán, mostrar la lista con el for each. Y ahí está. Se muestra la lista con el for each. Mostrar la lista de la otra forma también se muestra. 4, 5, 8. 4, 5, 8. Y está prácticamente lo mismo. Ustedes van a elegir cuál quieren o cuál les conviene más usar. La única diferencia está entre estos dos for, este y este, es que el primero tiene posiciones. Por tanto, vos vas a poder especificar la posición donde está tu elemento. Pero el segundo no tiene posición. O sea, no tiene una variable i. ¿Sí? No la tiene. O sea, para las posiciones no va a tener esto. ¿Sí? No lo va a tener. Pero ¿qué ventaja tiene el 2 con respecto al 1? El 2 es más sencillo porque ya te lo guardó, te lo encapsuló a cada elemento en una E. O el nombre que quieran. Pero el for tradicional, vos tenés que hacer toda esta línea para obtener un valor. ¿Sí? Entonces, aquí la diferencia está en esto. El 2 es más fácil porque ya te lo encapsula en una variable. El 1 tendrías que guardar en una variable y ya recién llamar al get. Para que de esa forma se guarde en esta variable. Y obvio que esta es la variable que imprime. ¿Bien? Ahora, está bien, ya saben mostrar, ya saben agregar, ya saben contar, ¿sí? O aquí también contar y guardar el resultado. O conseguir y guardar el resultado también se puede. Aquí también están consiguiendo y guardando el resultado. Y ya saben mostrar y recorrer una lista. Por más que esta lista tenga más elementos, por ejemplo, yo voy a agregar más. Exagerado así. Agregué todo, copié y pegué un montón de ADD. Como verán, la lista es dinámica, o sea, mientras más elementos tenga, no va a haber ningún problema con que recorra porque ya está programado para que recorra todos los elementos que tenga. Y este con las posiciones, miren. El 5 en posición 1, 8 posición 2, 4 posición 3 y así. Cantidad de elementos actual de la lista son 9. Está bien, cuenten del 0 al 8 hay 9 elementos. Y el número obtenido es 5. Seguro obtuvo, bueno, a uno de estos, ¿sí? Con el get. El de la posición 1. Sería este, el 5. Bien, entonces de ahí van combinando ya todo lo que saben. Vamos a ver otro método, a ver. El add, ya vimos el get, vimos el syse y hay otro add que recibe un int y un objeto. Ese es el otro add que yo le hablaba. Está bien, vamos a borrar unos cuantos, voy a borrar unos cuantos add. Y por ejemplo, yo tengo aquí, ¿qué posición es la primera? 0, 1 o 2, ¿o no? Tengo 3 números guardados en la lista, cada uno en su posición. Pero ahora yo, ¿qué tal si quiero agregar un número en particular? Por ejemplo, luego de mostrar esta lista, yo digo, se me ocurrió, me olvidé agregar un elemento. Entonces voy a poner lista n, siempre va la lista primero, punto add. Y vamos a usar este, que recibe un entero que es un índice y luego un entero que es element, el elemento a guardar. Acá en la parte derecha va el elemento que quieren guardar. Por ejemplo, yo voy a guardar un valor 100. Pero aquí este valor, ¿qué significa este primero? El primer valor lo que significa es la posición. ¿Dónde querés ubicar al 100? ¿O dónde querés que vaya el 100? 0, 1 o 2. Yo, por ejemplo, lo voy a poner en la posición 1, donde estaba el 5. Entonces sería en la posición 1 quiero que vaya el 100. Una vez que se haya agregado en esa posición, luego
Vamos a mostrar nuevamente la lista para ver si es cierto. Y como verán, a ver, vamos a hacer esto más chico. Ahí está. Primero hay esos tres elementos, porque este for lo recorre y muestra tres elementos. Luego se agrega el 100 en la posición 1. Y como verán, el 100 está en la posición 1. Antes de quién estaba el 5. Pero como este se coló, o sea, podemos decir que se está colando el 100 en la posición 1. Entonces, ¿qué pasó con el 5? ¿Para dónde pasa? ¿Para adelante o para atrás? Y seguro para atrás. No creo que para adelante. Siempre cuando alguien se cola en la fila, todos se van para atrás, ¿que no? Y como verán, aquí se desplazó. Pasó a la posición 2, el número 5. ¿Y a quién dio lugar ahí? Y bueno, al método donde prácticamente llamaron a este, al ADD. Aquí. ¿Sí? Ahí está. El ADD hicieron, es como un insertar se llama. ¿Sí? Un insertar. Inserto en la posición 1 el número 100. Pueden insertar donde ustedes quieran, mientras cumplan que esté dentro del rango. No me vayan a insertar en una posición 100, porque si su lista es chiquitita, no creo que llegue hasta 100 esto. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, yo voy a mandar Bueno, vamos a ponerla en posición 1. ¿Sí? Al 100. Cuando ejecuten está todo perfecto. Ahí está. ¿Sí? Ahí está el 100 como que colado a la fiesta. Ah, bien. Otro método que vamos a ver ahora es que, está bien, hagan de cuenta que aquí yo estoy mostrando la lista. Estoy agregando un nuevo elemento en posición 1. ¿Puedo agregar más elementos en otras posiciones? Sí, te basta con repetir esta línea donde vos quieras. Luego hay otra cosa. ¿Qué tal si luego de agregar, yo lo que hago es llamar lista n punto clear o clear el lista.clear lo que hace es un método para limpiar la lista, o sea, todo lo que tenga lo iré a borrar. ¿Sí? Clear. Bien. Aquí me da un error, ¿por qué? Porque luego están consiguiendo la posición 1 y como ustedes ya borraron, no hay nada. Entonces, cuando intente conseguir la posición 1, obvio que va a estar mal. Bueno, vamos a correr esto aquí para evitar ese problema. Ahí movimos las dos líneas. Luego, yo voy a limpiar luego de hacer eso. Vamos a guardar, vamos a ejecutar. Y ahí está, miren. La lista que muestra for each muestra 3, 5 y 8. Que sería esta. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está? Aquí. Como verán, aquí ya ve dónde estaba, dónde estaba, dónde estaba. Está bien, esa es la lista que muestra aquí, esta parte. Mostrar la lista en un for each. Luego se agrega un elemento en la posición que yo quiero. Luego calculo la longitud, seguro acá te va a mostrar la longitud. Luego obtengo el número en la posición 1 y seguro se va a poder porque seguro hay un número en la posición número 1. Pero luego le apliqué un clear. ¿Sí? Y luego acá está para mostrar nuevamente la lista. Como verán este mensaje mostrar lista, ese para recorrer no está. Solamente está ahí, pero el contenido no está, eso que estaba bien bonito con las posiciones. ¿Por qué? Porque el for no va a estar porque si la lista está vacía, no tiene nada para recorrer. Entonces por lo que ven aquí ya no hay. ¿Sí? No está ahí. Es entonces lo que hace el clear, limpia los elementos de la lista. Obvio si lo borran ya sería tan sencillo con que ya tiene todos los elementos ahora. ¿Sí? Bueno, el clear solamente lo único que hace es borrar o un borrado.